Sí, bueno, un gusto saludarte, Mónica, igualmente aquí que ella, Max, ahí con todo gusto. Buenos Estoy días, a tu senador. disposición. Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo usted, me imagino que votó por la por la idea de mantenerse dentro y apoyar, ¿no es cierto?, la candidata del oficialismo, Janet Jara, frente a la propuesta que tenía distinta el presidente del partido. ¿Cómo queda la democracia cristiana? ¿Usted ve, cómo ve las consecuencias, cómo ve el futuro de su partido? Mira, yo estaba escuchando el diálogo que tenían ustedes ahí y yo concuerdo que la democracia cristiana de los 90 hasta la fecha ha tenido una baja y por lo tanto tiene un tremendo desafío acerca de su futuro y su destino. Eso es una realidad que nosotros no soslayamos. Y frente a la decisión que tomó la Junta Nacional, nosotros tenemos ahí una discrepancia con lo que se discute habitualmente en Chile respecto al comunismo. Nosotros pensamos que eso terminó con la derrota del comunismo frente al capitalismo, a la economía de mercado, y en consecuencia hoy día los problemas son de otra naturaleza. Es un mundo interconectado, globalizado, problemas que superan al Estado-nación y en consecuencia, hoy día es la fragilidad de la democracia, el autoritarismo de la extrema derecha, son otros los problemas. Entonces no logró permear a la Junta, que está formada por militantes de base, ese anticomunismo con que se nos rodeó para nuestra decisión. Y por otro lado, nosotros hemos trabajado con una coalición amplia ahora de 9 partidos desde hace más de 30 años con el gobierno de Patricio Aylwin. Y por lo tanto no estamos haciendo una unión directamente con Janet Jara, estamos haciendo una cuestión con la coalición. Vamos a trabajar un programa común con nuestros técnicos y naturalmente que hay un tema electoral básico porque los partidos políticos que no tienen representación parlamentaria, bueno, no pueden acceder al poder y no están cumpliendo su finalidad. Ahora, tenemos un conjunto de buenos candidatos en unos 10 lugares. Los candidatos son los que hacen la diferencia, pero tendremos que trabajar eso estos días y veremos qué resulta de esa lista que queremos hacer en el pacto parlamentario. Esos son los términos con que nos vamos a relacionar con esta coalición. Ya, pero ¿con cuántos candidatos le quedaría satisfecha la democracia cristiana de tener para poder participar en la lista y para el cambio que hicieron de participar en la campaña oficialista? Bueno, hoy día hay un marco legal en la ley de partidos políticos, una ley actualizada en la última, al año 2017, que establece un número, porcentaje de votos, que es un 5%, y un número de 4 parlamentarios a lo menos. Entonces hay un mínimo para no desaparecer. Y vamos a trabajar en función de eso y veremos cómo opera la ingeniería electoral propia en ¿Ya? este tipo de proceso, digamos. Oiga, ¿y no teme al hecho de que varios analistas han dicho que cuando un partido traiciona principios en virtud de la supervivencia política, hay veces que el electorado lo castiga o incluso no teme que más militantes de su partido se retiren? Bueno, los partidos cuando llegan a coaliciones dejan al lado sus principios y tienen un tema programático que los une. Así fue cuando nosotros nos reencontramos con el Partido Socialista e hicimos la concertación de partidos por la democracia, digamos, con partidos que eran distintos también en principio. Y por lo tanto, sí caminamos durante los 30 años y contribuimos a Chile con una coalición variopinta de distintos principios. Y es lo que sucede en el mundo de hoy, porque vuelvo a repetir que hoy día para nosotros y para los analistas internacionales, escritores europeos, bueno, aquí el capitalismo campea por todas partes del mundo y por lo tanto el problema no es ese. Y los principales países, grandes modelos como Vietnam y China, son capitalistas en su economía y nosotros comerciamos con ellos, tenemos buenas relaciones y los sectores económicos de Chile hacen buenos negocios, no tienen problemas de principio y eso funciona. Entonces yo no veo dónde está el problema si logramos tener un programa común que más allá de los principios podamos concordar para 4 años concretos, que es la coalición. Lo que pasa es que van a estar en una coalición, es que me llama la atención porque ustedes se declararon oposición al gobierno del Frente Amplio y sin embargo ahora van a estar junto con el gobierno del Partido Comunista que está todavía más a la izquierda y que recordemos en enero de este año en su congreso volvió a ratificar su carácter marxista-leninista. Bueno, pero que eso
eso simplemente ratifica que la política no es ciencias exactas, no son matemáticas ni la física, forma parte de las humanidades, de la ciencia política, y aquí tenemos un gran profesor sobre la materia, y por lo tanto todo es dinámico, la realidad cambia y uno tiene que adaptarse a la nueva realidad y adoptar decisiones. Cada vez que en política uno toma una decisión, ese es un intangible. No hay un manual de cortapalos para los partidos ni en la moneda acerca de qué decisión tomar. El que menos se equivoca es el que toma la decisión correcta. Entonces, política, hoy día tenemos una realidad, la estamos tomando, la estamos haciendo una apuesta, y nosotros queremos entonces a partir de ahí empezar otro proceso distinto que va a ser el reposicionamiento de la ADC mediante la modernización de sus estructuras, tener un congreso ideológico, acoger lo que es el mundo de hoy, porque la ADC se quedó sin idea frente al mundo que cambió, y por lo tanto eso es lo que tenemos que reposicionar, manteniendo nuestra ética, que es una cuestión distinta, que es una ética que emana del cristianismo. Pero la ética nos ilumina nuestros valores, pero tenemos que tener un proyecto histórico concreto y un programa concreto que presentar al país con la coalición. Senador, buenos días. Una pregunta, mire, a ver, Janet Jara representa una sensibilidad dentro del Partido Comunista, pero hay una sensibilidad, otra sensibilidad que representa Daniel Jadue, Lautaro Carmona, y que es una sensibilidad que tiene bastante adhesión dentro del partido. Esta semana Jadue llamó prácticamente a sobrepasar el Estado de Derecho, criticó el sistema carcelario chileno. Entonces, Jadwe no es un satélite excéntrico del PC, no es un outsider dentro del PC, es una persona muy importante que representa las bases. ¿Cómo usted cree que, uno, Jara va a soslayar esta presión permanente de Jadwe? Hoy lo critica fuertemente en el diario El País. Y segundo, ¿qué alma va a ganar del Partido Comunista? Y si esa alma que representa Jadwe, usted siente que pueden gobernar con ellos. Pero mire, Quique, ¿qué organización humana no tiene discrepancias en su interior? No existen las unanimidades en las sociedades. Los partidos políticos tienen distintas personalidades, distintos pensamientos, estrategias que se manifiestan. Lo mismo existe en la derecha, lo mismo existe en la democracia cristiana. Aquí lo que debe hacerse es que funcionen las instituciones, como decía el presidente Lago. Uno se entiende con la institucionalidad oficial que tengan los partidos, llámese Partido Comunista, Socialista o el que sea. En esa medida tenemos que tratar de hacer las cosas bien y nos vamos a entender a nivel de presidentes, de directivas, y así funcionará, y cada partido tendrá que ver cómo resuelve sus discrepancias internamente. Nosotros tuvimos una discrepancia ayer en la Junta, porque todos los expresidentes del partido, 6, fueron a la Junta y se manifestaron en contra de lo que en definitiva resolvimos. Claro, pero eso funcionó democráticamente. Pero, senador, punto. es distinto llamar a sobrepasar el Estado de Derecho, una persona importante del partido de la candidata. O sea, no estamos hablando aquí que ustedes tuvieran una discusión democrática, acá es sobrepasar el Estado de Derecho. Yo creo que hoy día nadie en Chile, salvo voces aisladas, podrán plantear eso. Porque el Estado de Derecho es fundamental para que funcione la democracia. Es una gran conquista de la humanidad, que no sea la fuerza la que manda, sino que sea la ley y el funcionamiento de las instituciones. Y yo creo que Chile tiene un plus respecto de muchos vecinos nuestros, donde aquí las instituciones funcionan. Y eso tenemos que consolidarlo con partidos políticos fuertes, con vigencia de separación de poderes, con la ley, con el fortalecimiento de nuestras instituciones para resguardar el orden público, en nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros vamos a dar en este plus, en esta nueva coalición que estamos formando. Max. Senador, a mí me gustaría preguntarle respecto de la integración de la democracia cristiana en el comando de Janet Jara. Ha habido harta dificultad para poder encontrar economistas del mundo socialista, PPD, que estén disponibles para participar del equipo programático, entre otras cosas por lo que venía siendo, por lo que había sido, lo que habían sido las definiciones de la propia Janet Jara para el proceso de primarias. ¿Cuáles son las condiciones o cuáles son las ideas, fuerzas que la democracia cristiana va a defender, eventualmente va a exigir para poder integrarse plenamente al comando que se empieza a constituir a partir de ahora? Mire, yo estoy ahora en semana regional con una agenda bastante intensa acá en el sur, en mi región, y voy a concordar una visita que voy a hacerle a la candidata Janet Jara. Mientras tanto vamos a seguir trabajando el tema del pacto parlamentario y ahí vamos a conversar los términos de eso, de cómo nos vamos a integrar al comando
Y en materia de programa, nosotros tenemos un conjunto de economistas. Ya hoy día yo he recibido un par de llamados de ofrecimientos de economistas nuestros que están disponibles para eso, de tal manera que nosotros nos vamos a integrar plenamente a trabajar el programa y tendremos que ver también cómo nos integramos ya en la parte electoral, en la parte política, de tal manera que por lo menos por nuestra parte vamos a contribuir porque nos interesa estar presente en el programa y nosotros vamos a tener nuestro alineamiento central, que es la vigencia de la democracia, el Estado de Derecho por un lado, y por otro lado una economía social de mercado integrada al mundo, con respeto a la iniciativa privada y con justicia social, para que esa economía favorezca a todos, a los más desposeídos, a los más débiles, a los más vulnerables, a los adultos mayores, en sus soledades, en sus enfermedades, en su vejez. Entonces esa es nuestra ética y en ese sentido vamos a trabajar. Muy bien, muchísimas gracias, senador Francisco Buenchumilla. Bueno, usted queda de presidente interino, no sé por cuánto tiempo, ¿cómo va a ser la situación? Mire, ni yo mismo sé mi calidad jurídica, porque me dijeron ayer, bueno, ahora se fue el presidente, te toca asumir a ti, que no está en mis libros, Ya. y así que aquí estoy, pues ahí veremos, no sé cuánto tiempo estaré, vamos a tratar de trabajar mientras tanto en todos los meses que resten para el escenario final de noviembre, diciembre. Muy bien, muchísimas gracias, senador, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Bueno, gusto de saludarles, muy bien, muchas gracias. Buenos días.